Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar ahora por las aplicaciones. En los diodos podemos ver que se usa como rectificador para impedir que la corriente viaje en dirección opuesta como queremos. Por ejemplo, podemos ver este circuito de protección en las pilas, en un aparato que use pilas. Porque hay personas que pueden conectar las pilas al revés. Entonces, para evitar que un aparato como un multímetro se queme, ponen un diodo de protección que impide que aunque tú pongas las pilas al revés, el aparato pues no va a funcionar hasta que no las conectes correctamente, como sucede aquí, ¿no? Y este vamos a suponer que es un multímetro o un aparato, lo que ustedes quieran, un Game Boy, no sé. Entonces no va a pasar, ¿no? No va a pasar simplemente porque aquí está el diodo. Yo necesitaría conectar las pilas en su lugar adecuado para que pudiera funcionar el circuito. También hay otro mecanismo de protección que lo usan mucho, ¿no? También es, por ejemplo, en todo aparato que use bobinas. Sabemos que las bobinas, al dejar de excitarse, el mismo campo magnético hace que cambien la polaridad del voltaje. Entonces, muchos de los circuitos de protección utilizan un diodo conectado a una bobina en paralelo para evitar precisamente que al cambiar la polaridad del voltaje dañe un circuito. Como en este caso, por ejemplo, un actuador que se usa mucho en control electrónico pues es un relay. Un relay pues tiene una bobina, como podemos ver aquí. Entonces, al energizarse funciona bien, ¿no? Pero al quitar la fuente de alimentación, que se puede dar el caso, la misma bobina va a revertir el voltaje y entonces este diodo va a entrar en acción para que la corriente no dañe el circuito, ¿sí? Es decir, si aquí signo más, el signo más se va a pasar para acá y va a recircular la corriente hasta que se extinga. Podemos ver otra aplicación aquí que es precisamente para la caída de voltajes. No es muy recomendable, pero se puede usar para ello. Uh-huh. Estos son varios diodos colocados en serie. Estos diodos en serie van a causar que se dé una caída de voltaje. Recuerden, ¿por qué? Por el voltaje de recombinación, ¿no? De punto 7 en punto 7. Entonces, aquí a la carga ya no le va a llegar el voltaje de la fuente, sino le va a llegar el voltaje de la fuente menos el voltaje desperdiciado aquí en el voltaje de recombinación de cada uno de los diodos. Entonces, si aquí es 5, pues llegaría a 1.8 menos, ¿no? Por ejemplo, eso nos puede servir, o sea, de emergencia, ¿no? Si tenemos un voltaje de 5 y requerimos uno de 3.3. Igual, este mismo circuito se puede adecuar para trabajo en aplicaciones de corriente alterna, ¿no? Poniendo diodos en una dirección y poniendo diodos en otra dirección. Y así nos aseguramos que el voltaje baje. También esta es otra aplicación que podemos encontrar de manera usual en el uso de diodos, ¿no? Que es como regulación de voltaje. ¿Qué es regulación de voltaje? Pues cada vez que ustedes conectan una resistencia o un aparato, se llama resistencia de carga, porque todo aparato tiene una resistencia, hace que cambie el voltaje, porque lo que tenemos aquí, en caso de que no fueran diodos, que fuera una resistencia, al estar con esta, hace un paralelo. Y el paralelo sabemos que baja la resistencia bastante, entonces va a modificar el voltaje que está suministrando por la fuente. Entonces, para evitar que el voltaje sea exacto al que queremos que alimente a la resistencia de carga, también podemos poner diodos en serie. Acuérdense que los diodos en serie pues, son fuentes, ¿no? Por el voltaje de recombinación. Entonces aquí va a haber un voltaje constante que va a estar alimentando a la resistencia de carga. Ahora tenemos este circuito. Este circuito es una aplicación más de los diodos, ¿no? Y es una aplicación de lo más típica de los diodos. Aparte de la que ya hemos visto, se usa como rectificador.
que es un rectificador de voltaje, pues nos permite pasar de un voltaje alterno a uno directo, que eso es muy útil en la vida, ¿no? En la vida de un electrónico me refiero yo. Por ejemplo, tenemos una fuente de voltaje, entonces sabemos que por este circuito, que es una representación, como la fuente de DC, pues va a permitir el paso de la corriente, pero si la conectamos al revés, pues ya no permite el paso de la corriente. Ahora bien, si queremos pasar de un voltaje alterno a uno directo, podemos hacer un arreglo de diodos. Este se le llama puente de diodos, ¿no? ¿Qué va a ser un puente de diodos? Va a redirigir la corriente para que vaya por un solo lugar. ¿Cómo se hace? Pues fácil, ¿no? En un semiciclo de la corriente alterna, viene por aquí, pasa por un par de diodos y alimentan el capacitor. Al otro semiciclo de la corriente alterna pasa por los otros pares de diodos, pero en la misma dirección. Y eso va a causar que la corriente siempre se vaya en una dirección, en la dirección del capacitor de suavizado y de la resistencia, como lo podemos ver aquí. Y esta cosa se le llama rizo, que es causado precisamente por el capacitor. A pesar de que ya tenemos la corriente que fluye en una sola polaridad, vamos a tener variaciones, ¿no? Debido a que va subiendo y va bajando en la corriente alterna, porque se puede manejar como una sinoidal, ¿no? Una onda sinoidal. Entonces va a bajar y va a subir. Pero gracias al capacitor, ese cambio de bajada y subida va a ser poco notorio, ¿sí? Porque va a impedir que baje hasta cero el voltaje, porque el capacitor va a estar cargado. Claro que ya hemos visto antes que la descarga del capacitor pues va a depender de una resistencia, en este caso de la resistencia de carga. Entonces la resistencia de carga junto con la capacidad de carga del capacitor pues van a definir este rizo, ¿no? Hay distintos rectificadores. Los rectificadores podemos encontrarlos de media onda, onda completa, ¿no? El primero que vemos aquí en esta imagen pues es un rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque simplemente rectifica lo que es un semiciclo, el semiciclo positivo, y el negativo lo desecha, ¿no? Como se puede ver aquí. ¿Cuáles las desventajas y ventajas de este circuito? Pues la ventaja pues es que es demasiado simple, ¿no? Y lo podemos hacer con dos elementos. La desventaja es que precisamente como nomás nos permite rectificar un semiciclo de la onda alterna, vamos a necesitar de un capacitor de mucha mayor carga para que el rizo sea lo suficientemente estable y se pueda manejar como una corriente directa, ¿no? Y en el caso de los dos circuitos de onda completa, que es este y es este, ya creo que ya vieron la diferencia, pero en caso de que no, la única diferencia es que aquí tiene en el transformador una derivación central y acá no. Usualmente los transformadores no van a tener esa derivación, entonces por lo tanto vamos a usar este circuito, ¿no? Que es el puente de diodos. Pero en caso de que si tengamos la derivación central, pues nos va a ahorrar un par de diodos, ¿no? En este caso no pusimos el capacitor, por eso se ve así, ¿no? Como que baja y sube, pero todo en el positivo. O sea, toda la corriente es positiva. Ok, la siguiente aplicación es que podemos emular el comportamiento de compuertas lógicas como la OR o la AND con diodos semiconductores. En este caso pues tenemos la compuerta OR, no hay mucho que decir sobre ella, simplemente si tenemos alguna corriente en cualquiera de las dos terminales pues se va a reflejar en lo que es la resistencia y el diodo LED se va a prender. Y obviamente esto de aquí se va a reflejar en la salida, es decir, vamos a tener el voltaje de lo que es la resistencia y el voltaje de diodo, o sea que mínimo vamos a tener 1.5 volts aquí. Y la otra compuerta es la compuerta AND. En esa el voltaje que vamos a tener en la salida, en caso de que no exista alguna de las señales, es de 0.7, que es el voltaje de recombinación. ¿Por qué se activa el diodo? Porque
tenemos una fuente y la fuente no va a la salida, sino que va a la entrada, porque acuérdense que siempre sigue el camino de menor resistencia. Entonces, al seguir el camino de menor resistencia, como aquí tenemos tierra, vamos a tener el voltaje de recombinación del diodo, es decir, que se va a activar, y sabemos que por la ley de voltajes, el voltaje de 0.7 se va a reflejar a la salida. Eso lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Aquí ya dibujé lo que es el circuito. Entonces voy a dibujarlo con diferente color para que se entienda mejor aquí. Entonces, como aquí tenemos tierra y este es 0.7 volts. Entonces, si vemos este lazo por aquí, por la ley de voltajes, pues tiene que haber los 0.7 volts. Es decir, aunque aquí tengamos 10, acuérdense que aquí va a circular una corriente, entonces aquí vamos a tener más, menos, vamos a tener los 10 menos el voltaje del diodo, o sea 9.3, y en realidad aquí también tendríamos el 0.7 con cualquiera de estos dos diodos que esté activado. La manera en cómo se desactivan estos diodos es por medio de las dos fuentes que se conectan aquí, y eso va a permitir que no se activen estos diodos, y por lo tanto si se van a ver a la salida de aquí, si se va a reflejar los 10 volt que tenemos de la fuente, o sea el 1 lógico. Ok, muchachos, la siguiente aplicación es el limitador de voltaje. El limitador de voltaje lo que hace es que en un semiciclo positivo y en un semiciclo negativo activa uno de estos dos diodos que vemos aquí en pantalla. En el caso del semiciclo positivo se activa este después de que supera el voltaje de 10 volts. Y en el caso del semiciclo negativo se activa el otro diodo. Igual una vez superado el voltaje, y eso hace que nos dé como resultado la onda que vemos aquí. Por eso se llama limitador de voltaje, porque a partir de 10 volts ya no deja pasar la señal. Hasta ahí llega, ¿no? La siguiente aplicación es una cosa que se llama sujetador o retenedor de voltaje. Este actúa como parte del semiciclo positivo o negativo, dependiendo de la dirección del diodo. En este caso, lo que hace es aumentar la señal, es aplicarle un offset que va a ser igual al voltaje pico de la señal alterna. En este caso, si la señal alterna va de negativo a positivo, dentro de unos cuantos ciclos, cuando el capacitor se cargue, va a elevar el voltaje de la señal alterna, convirtiéndola en positiva totalmente. Esto se puede revertir o podemos hacerla totalmente negativa solo volteando la dirección del diodo. Eso va a hacer que el capacitor se cargue en el otro sentido. Para esto es importante mencionar que el capacitor pues tiene que ser un capacitor sin polaridad. La siguiente aplicación, muchachos, es un multiplicador de voltaje. ¿Cómo funciona? La manera en cómo funciona es igual a como vimos el sujetador, ¿no? Si nos regresamos una diapositiva antes, vemos que tiene un capacitor y un diodo. La función del diodo es permitir la corriente solamente en una sola dirección, ¿no? Entonces eso va a hacer que el capacitor se cargue en una sola dirección. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Al registrar un semiciclo positivo, un capacitor se carga, y al registrar un semiciclo negativo, otro capacitor se carga. Entonces vamos a tener el doble de voltaje, como vemos aquí, a la salida de lo que es la señal alterna, ¿no? Si vemos aquí que es el mismo circuito multiplicador, vemos que aquí que se trata igual de un sujetador, ¿no? Tenemos los tres componentes, que es el diodo, el capacitor y la fuente de señal alterna. Podemos repetir el proceso las veces que queramos, ¿no? Por ejemplo, este es un triplicador de voltaje. Si vemos, tiene los mismos componentes, ¿no? Un diodo, un capacitor, un diodo, un capacitor, un diodo, un capacitor por 3, y por lo tanto por 3 vamos a tener la salida, ¿no?
de lo que es la entrada. En este caso es un cuatriplicador de voltaje y sigue el mismo proceso. Tenemos 4 diodos y tenemos 4 capacitores que se cargan dependiendo del semiciclo, y vamos a tener lo que es 4, o sea, la entrada multiplicada por 4. Pero eso hay que decirlo, ¿no? Que solamente funciona con fuentes alternas, no funciona con directa. Entonces, resumiendo, tenemos estas aplicaciones, ¿no? Una que es para protección. Como ya vimos, el diodo se puede conectar y solo va a permitir el paso de la corriente en una sola dirección. Entonces, si ponemos pilas a un aparato o lo que sea, este no se va a dañar si las pilas son puestas al revés, precisamente por el diodo, que solo va a permitir el paso de la corriente si las pilas se conectan de manera adecuada. La otra aplicación que tenemos como protección y que también sirve como rectificador es cuando se conecta a un inductor. Como sabemos, los inductores pueden cambiar su polaridad si la corriente deja de fluir. Entonces cambia su polaridad, es la onda que tenemos aquí a la derecha, que va disminuyendo, y para evitar que dañe equipos o circuitos secundarios a donde va conectado, se pone un diodo de protección para eliminar la parte negativa que se produce cuando se produce el rebote del campo magnético del inductor. Y igualmente pues se puede usar como rectificador en el caso de señales alternas, ¿no? Recortando un semiciclo en el caso del circuito más básico del diodo. Y tenemos otras aplicaciones, ¿no? Como regulador de voltaje, es decir, que funciona como limitador de voltaje en el caso de corriente continua, bueno, en el caso de corriente alterna, y en el caso de corriente continua funciona como regulador. Es decir, tenemos el voltaje del diodo, que en este caso es 0.7, entonces va a limitar cualquier señal en directa, la va a limitar a 0.7. También tenemos que se pueden construir compuertas lógicas de manera básica con diodos. Tenemos el limitador de voltaje en AC, el fijador de voltaje, es decir, darle un offset a la onda alterna, ya sea positiva o negativa, como nosotros lo queramos. Y finalmente el multiplicador de voltaje. Eso sería como el resumen de las aplicaciones que tenemos para los diodos. Para el diodo de silicio, que es el más tradicional. Otras cosas que hay que tomar en cuenta en este resumen es que hay varios tipos de valores y tipos de diodos. Los diodos que manejan mucha corriente suelen utilizar un disipador para reducir la temperatura. Se pueden conectar varios diodos en paralelo para sobrellevar el paso de la corriente, pero esto podría cambiar ciertas propiedades, dado a que ningún diodo tiene el mismo voltaje de recombinación, por lo que pueden llegar a dañarse. Sin embargo, este problema se soluciona poniendo una resistencia en cada diodo. Eso va a hacer que, efectivamente, si alguno no llega al voltaje de recombinación, el voltaje de los demás diodos sea absorbido por la resistencia que llevan en serie. Los diodos tienen una corriente de fuga, es decir, una corriente, que es lo que vemos aquí en esta gráfica de la derecha, que aparece como reverse. Es decir, cuando la fuente está puesta en sentido equivocado, decimos que no fluye la corriente, pero en realidad sí fluye una corriente súper chiquita, ¿no? Del orden de los milis a microamperes. Pero es despreciable en la mayoría de los casos. Los dispositivos tienen un límite de voltaje inverso, el cual, cuando se supera, la corriente de fuga aumenta estrepitosamente, ocasionando un daño en el diodo, en especial en estos tipos de diodos, ¿no? En los diodos de silicio. No todos los diodos se dañan de esta forma. De hecho, existe un diodo especial que se llama diodo Zener, el cual puede operar en esta zona y opera en la mayoría de las aplicaciones en esta zona.
Al igual que en los diodos de silicio, podemos encontrar diodos N que operan con diversos voltajes de PIP o pico inverso de voltaje. Otras cosas a tomar en cuenta es la corriente máxima en directa que soporta el diodo, la capacitancia formada en la unión PN del diodo y el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es el tiempo que tarda en pasar de un estado on-off, y esto es debido a la recombinación, porque para que la recombinación se dé en un diodo tarda un tiempo de nanosegundos, ¿no? Pero ese tiempo es muy importante cuando trabajamos a frecuencias altas. Bueno, muchachos, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.